Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada por estarles grabando este video. Bueno amigos, como ven por la pregunta del título, nuestra pregunta de hoy es ¿quién es Dios? Y creo que es muy importante, es algo muy determinante la respuesta que decidimos tomar, la respuesta que decidimos seguir a esta pregunta. Y bueno, me gustaría que leyéramos el versículo. Hay un versículo en la Biblia, en Génesis, en el primer versículo, que dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y bueno, vamos a leerlo. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Bueno, creo que a partir de este versículo podemos partir diciendo que Dios es el creador del universo, es el creador de todo lo que conocemos, el creador de todo lo que vemos día con día, de todos los seres vivos que vemos en la calle, de los perros, de los gatos, de todos los animales. Dios es el creador de todos y es el creador de nosotros también, es nuestro creador. Pero creo que muchas veces se nos olvida la inmensidad de Dios, se nos olvida quién es Dios. Y buscamos encajarlo en una definición chiquitita, lo buscamos como que comprimir, buscamos resumirlo a una respuesta de internet, buscamos resumirlo a la idea que los demás tienen de Dios. Y a mí personalmente durante toda mi vida escolar batallé con muchas personas que creían saberlo todo, que creían tener una definición exacta de lo que era Dios, que siempre creían, como les digo, saber todo, tener respuestas para todo. Y yo en lo personal creo que cuando una persona cree que sabe todo es cuando menos sabe, porque nadie aquí tiene las respuestas para todo, solo Dios, y nosotros no somos Dios ni podemos jugar a serlo. Y creo que es muy importante entender y saber que Dios no es alguien a que podamos cuestionar, Dios no es alguien a que podamos como que querer, no sé, querer saber por qué, querer entender por qué. Dios no es alguien para cuestionar, Dios es alguien a quien debemos obedecer, a quien debemos seguir, a quien debemos escuchar y tomar su palabra como el orden que debe llevar nuestra vida. Y es que Dios es mucho más grande que un libro, es mucho más grande que un video, mucho más grande que un texto. Dios es infinitamente maravilloso y Dios nunca va a poder entrar o nunca lo vamos a poder entender completamente, porque Dios no es alguien que entre por la mente, sino por el corazón. No es algo que entiendes, es algo que sientes, es alguien que te guía, es alguien que te lleva, es alguien que debes de darle tu corazón, no querer entenderlo, no querer como que sea una respuesta como tal, porque Dios es mucho más que solo una respuesta. Y pues Dios es eso, es alguien que nos dirige, es alguien que es eterno, no tiene ni un principio y no tiene un fin. Entonces creo que debemos tener como que esto como bien marcado. Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Su amor por nosotros es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. Y Dios tiene una inmensidad asombrosa. O sea, creo que muchas veces se nos va, les digo, con el día a día, pues nos vamos acostumbrando a este ritmo de levantarnos, aquello y el otro. Y pues no nos enfocamos a tener este tiempo de regresar a Dios, de convivir con Dios, de tener a Dios presente en todos los días, ¿no? Entonces hay una prédica que me gustó muchísimo, que se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción del video, que es de un predicador que a mí me gusta muchísimo su forma de predicar, porque tiene como que, no coraje, pero tiene esta fuerza para decir las cosas, tiene como que esta determinación, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo que la vieran, y esta prédica me ayudó bastante a recordar la inmensidad de Dios, a recordar cómo es el carácter de Dios, a recordarlo y simplemente tenerlo presente. Entonces creo que nos puede ayudar muchísimo a tanto a jóvenes como a gente más grande, para tener siempre presente la inmensidad de Dios, para que no se nos olvide, para que no resumamos a Dios en un texto, para que sepamos que Dios es mucho más que todo lo que imaginamos. Y la verdad es que Dios es tan grande que día con día nos revela cosas, día con día nos hace ver cosas de diferente manera. Me acuerdo que yo en un principio, cuando empezaba a ir a la iglesia, yo jamás había sido de ir a la iglesia todos los días, no, o sea, como normalmente cada semana o así, ¿no? Iba a la iglesia como que una vez al mes, 2 veces cada 6 meses. O sea, al año iba como unas 5 veces, entonces no era muy constante.
pero empecé a ir a la iglesia y yo veía como el pastor de la iglesia donde voy siempre predicaba, o sea, cada semana ocupaba pues versículos de la Biblia para predicar, hablarnos de Dios, de la palabra. Hacía muy impactante porque yo pensaba, en un año termina la Biblia y después, ¿qué tiene que decir? Pues nada, porque está la Biblia, o sea, como siempre resumiendo a Dios únicamente en la palabra que dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, pero Dios es muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Es muchísimo más grande de lo que dice la Biblia. O incluso a través de cosas de la Biblia Dios nos muestra diferentes cosas, y es por esto que retomo esto que les digo del pastor, porque yo veía que tenía esa habilidad de con un mismo versículo hablarnos de diferentes maneras, y la verdad es que pues ahora sé que Dios le habla de diferentes formas a través del mismo versículo. Como es que un día lo lees y Dios te muestra una cosa, a la semana lo vuelves a leer y Dios te vuelve a mostrar otra cosa, incluso en el mismo capítulo, pues esto se divide en versículos. Entonces en cada versículo nos puede hablar sobre diferentes cosas, puede tocar nuestro corazón en diferentes puntos. Entonces, entendiendo esto, Dios es magnífico y Dios nunca va a terminar de hacernos entender, nunca vamos a terminar de entender a Dios. Y creo que si quieres entender a Dios, por ahí estás mal, porque Dios no es alguien a quien se debe entender. Como ya lo dije, Dios es alguien a quien debemos obedecer, debemos seguir, debemos dejarnos que nos guíe. Y creo que una pregunta que también se viene mucho sobre quién es Dios es quién es Jesús. Y muchas veces he sentido que hablando, como les digo, en un intervalo de mi edad, los jóvenes como que no tenemos bien marcado quién es Jesús. No sabemos qué significa el nombre de Jesús, no sabemos qué hizo Jesús. Y me gustaría explicarte en este video qué significa el nombre de Jesús. Bueno, Jesús es el unigénito de Dios, es el único hijo de Dios, el único que podría decirse lleva el ADN de Dios, el único que es su hijo. Y bueno, él, como la mayoría de todos, creo que eso sí sabemos, nació por el vientre de María. Dios colocó a Jesús en el vientre de María para que María lo trajera a la vida. Y bueno, antes del tiempo de Jesús vivían regidos bajo la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero conforme fue pasando el tiempo, el mundo empezó a malinterpretar estas leyes, empezó a usarlas a su manera, empezó a aprovecharse, empezó a cambiarlas, empezó a llevarlas por otro rumbo. Hicieron todo menos seguir el corazón de Dios. Hicieron todo con estas leyes menos de cumplir el verdadero propósito que Dios tenía con ellas. Y creo que se podría decir que como fue pasando el tiempo, el mundo empezó a olvidar lo que era realmente vivir en una relación con Dios, y todo lo empezaron a encerrar en religiosidad, en cumplir estas leyes al pie de la letra. Y pues al fin y al cabo lo que hicieron fue encerrar a Dios en letras, encerrar a Dios en una ley, cuando, como ya les he dicho anterior en este video, es que Dios es muchísimo más grande que todo eso. Y todo esto sucedió hasta que el Hijo de Dios se hizo carne y fue forjando su carácter, fue creciendo, fue volviéndose carne y hueso, fue sintiendo como tú y como yo. Y creo que esto es muy importante para entender el sacrificio de Jesús. No lo veas, o sea, obviamente Jesús pues es santo, Jesús es grande, su nombre es poderoso, pero también es que cuando Él estuvo aquí fue un humano, fue como tú y como yo, sintió como tú y como yo, lloró como tú y como yo, le dolió todo, como a ti y a mí nos pueden doler las cosas. Lo que me encanta de Jesús es que Él fue creciendo, abrazando este propósito, fue creciendo, puliendo su carácter, puliendo su corazón, puliendo todo. Y me sorprende mucho, hay un versículo en Lucas, estuve ahorita haciendo un estudio de Lucas y justamente para este video me llamó mucho la atención. Y es que en este versículo hablaba sobre que Jesús un día se quedó hablando con los maestros religiosos de ese tiempo, ¿no? Y entonces María y José se fueron y se dieron cuenta que no encontraban a Jesús cuando ya habían llegado. Entonces regresaron a donde habían ido y estaba Jesús ahí, estaba hablando con los maestros religiosos, y los maestros religiosos se quedaban asombrados de las respuestas que Jesús daba, del entendimiento que Jesús tenía, siendo un niño de 12 años. Y me sorprende muchísimo porque no sé tú, pero yo a esa edad, a los 12 años, no tenía nada de entendimiento y a lo mejor sí entendía ciertas cosas, pero mi cerebro únicamente giraba en programas de televisión, en jugar, en cosas así, y no en toda la sabiduría que Jesús tenía a esa edad. Y no sé, me encanta cómo Jesús, y cómo es que por ser el Hijo de Dios
ya traía esa naturaleza, ese ser de ser como Dios, de tener el corazón de Dios, de entender lo que el corazón de Dios le pedía. Y entonces estos mismos líderes de la ley, estos mismos maestros religiosos, no en específico con los que él habló, pero englobando a este tipo de personas que eran los que llevaban la ley religiosa en ese momento, decidieron no escuchar a Jesús, decidieron no escuchar a ese hijo de Dios que venía con ese mensaje de, ¿sabes qué? Si has pecado, si has fallado, si has lastimado a alguien, arrepiéntete. Realmente voltea a ver a Dios y empieza a llevar esa vida recta, empieza a levantarte. Es como este pasaje en la Biblia donde dice que pues a una prostituta la llevaron ante Jesús y pues la ley decía que tocaba apedrearla, ¿no? Y como Jesús paró esa multitud diciendo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a tirar ni una sola piedra. Entonces él levantó a esta mujer y le dijo, levántate y no arrepiéntete y no peques más. Entonces creo que en sí no se podría explicar de mejor manera. El mensaje de Jesús era ese, el mensaje de Jesús era, ¿sabes qué? Arrepiéntete realmente y empieza a seguir la vida que Dios tiene para ti, empieza a seguir esto que Dios ha preparado para ti, el propósito que tienes y cosas así, ¿no? Y este mensaje de esperanza que Jesús traía. Y aún así, con todo lo que veían, que el nombre de Jesús era tan milagroso, que Jesús podía hacer grandes cosas, que Jesús podía curar cualquier enfermedad, decidieron no escucharlo. Y pues como les digo, Jesús empezó a hacer cosas pues muy buenas, milagros, empezó a curar gente, empezó a quitar enfermedades y muchas personas empezaron a seguirlo, muchas personas empezaron a verlo como esa persona, como el Mesías, porque ya había profecías sobre que el Mesías llegaría, sobre que sería la salvación del mundo. Entonces muchas personas lo empezaron a tomar así, muchas personas empezaron a seguirlo, pero también muchas otras querían destruirlo, muchas otras querían matarlo, muchas otras querían acabar con él. Aún viendo lo milagroso y lo poderoso que era tan solo decir el nombre de Jesús, no querían escucharlo, no querían creerlo. Entonces Jesús fue arrestado, Jesús fue humillado, Jesús fue golpeado, fue maltratado, fue torturado, fue escupido y fue condenado a morir crucificado en la cruz por estas personas que no quisieron escucharlo, que no quisieron seguirlo, que no quisieron creer que Él era el Hijo del Dios y que Él era la salvación del mundo. Entonces Jesús murió en la cruz sin antes, y esto me parece asombroso, que incluso con el dolor que Jesús estaba sintiendo, incluso con el ardor de las heridas, incluso con los clavos en sus manos, incluso con personas diciéndole, si eres el Hijo de Dios, dile a tu Padre que te rescate, con personas que se burlaban de Él incluso en su lecho de muerte, Jesús únicamente miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Y me parece tan increíble esto, porque me recuerda cómo es que incluso en sus momentos de dolor, en sus momentos de tanto sufrimiento, ni así su corazón pudo tener un poco de rencor, un poco de enojo, un poco de coraje, un poco de demostrarnos lo que era. Y entonces la sangre derramada en la cruz de Jesús significa el sacrificio pagado perfecto por el perdón de nuestros pecados. Y es que antes, cuando tú pecabas, tenías que llevar un animal, un cordero me parece, y tenían que sacrificarlo porque la sangre de este animal pues era limpia, era pura, se consideraba que no pecaba, que no tenía nada malo, ¿no? Y digamos que Jesús significó esto para la salvación del mundo. Jesús fue el Cordero sin mancha, fue aquella persona que no había pecado, aquella persona que llevó una vida perfecta, aquella persona que siempre su corazón volteaba a hacer la voluntad de su Padre. Y creo que Jesús, o bueno, más bien Jesús era la única persona que podía cumplir con este sacrificio, que podía cumplir con este propósito. Y entonces el único que podía juzgarnos murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces Jesús se convirtió en nuestro Señor y Salvador, dándonos la salvación con solo reconocerlo. Jesús en aquella cruz pagó el precio por todos nosotros, pero al tercer día resucitó, mostrándonos que ni la muerte puede con Él, que Él vence a la muerte, que Él vence a la enfermedad, que Él vence al mal, que Él vence a todo, que Él siempre será el vencedor ante todo lo que podemos conocer en este mundo y en todo lo demás, porque les repito, todo es inmenso, Dios es inmenso. Entonces Jesús nos demostró que Él es el único vencedor
Y quiero que tengas bien presente esto. Jesús venció la muerte, lo que quiere decir que Jesús no está muerto. Jesús está vivo, Jesús camina al lado de nosotros, Jesús va con nosotros por ahí mientras vamos en nuestro día a día viviendo. Y creo que muchas veces les digo, esta convivencia, nuestra rutina cotidiana día a día, nos hace insensibles a la presencia de Jesús, nos hace insensibles a la voz de Dios, nos hace no escucharlo, no prestarle atención, y quisiera que realmente lo hicieran, que realmente lo tomaran, que realmente supieran la importancia del nombre de Jesús, lo que realmente significa. Entonces es por esto que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es nuestro puente al Padre, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces creo que si debes quedarte con algo de este video, creo que si es algo muy importante, es que Dios no es alguien a quien debamos cuestionar, sino obedecer. Y bueno, amigos, espero que este video les haya ayudado en algo, espero que haya podido expresar correctamente lo que les quería decir. Y bueno, la verdad es que este video tenía mucho tiempo como que planeándolo, mucho tiempo preparándome para saber qué iba a decir, y me alegra mucho poder haberlo grabado. Me costó muchísimo el día de hoy encontrar un lugar en donde grabarlo porque no me gustaba cómo se veía la imagen. Pero bueno, espero en serio haberles ayudado con lo que dije. Espero que algo les pueda llegar, les pueda tocar y pueda sembrar una semilla en su corazón. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo por estar viendo este video. Les recuerdo que pueden comentarme cualquier cosa aquí abajo en los comentarios, de cualquier pregunta que tengan, de cualquier sugerencia que puedan tener también, de cualquier cosa. Y también si me pueden ayudar a regalarme un like y compartir este video en cualquier lado que ustedes creen que alguien necesita escucharlo. Y la verdad es que hago estos videos con esa razón, con ese corazón, con ese motivo de que alguien necesita escuchar algo de esto. Y muchas veces creo que tenemos muchas dudas, y esta de este video era una muy grande para mí, una que por mucho tiempo tuve y que nunca le hice a nadie porque me daba pena hacerlo. Pues bueno, el propósito de todos los videos que hago es el mismo, y es que puedas encontrar respuesta a alguna pregunta que tú tengas, porque yo por mucho tiempo tuve muchísimas preguntas y nunca las hice por pena, por vergüenza y por cosas así. Entonces todas estas preguntas que yo tuve, pues voy a estar haciendo los videos de las respuestas que encontré, esperando ayudarlos y esperando poder ser de bendición para sus vidas. Entonces muchísimas gracias por ver el video, amigos, los quiero mucho, adiós, nos vemos en el siguiente video.